si esto te está afectando en cualquier plano funcional. Los pensamientos te agotan porque te quedas en esos sentimientos, si esto no te deja avanzar, o sea, en todas las áreas en que esa culpa no me deja avanzar, funcionar de manera adecuada, es una voz de alerta. Hola, hola, bienvenidos a Balance Talks, el espacio donde hablamos de salud mental, bienestar y crecimiento personal. Hoy conversamos sobre una emoción que a todos nos ha llegado en algún momento, quizás en más de una ocasión. Para hablar sobre ella tenemos aquí dos psicólogas que siempre nos acompañan, Nancy y Patricia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, Hola. Muy bien, gracias. Hoy estaremos hablando sobre la culpa, pero con una mirada diferente. La culpa como factor de cambio. Y yo les pregunto, ¿qué es la culpa y por qué nos duele? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. La culpa es una de las emociones, aunque no de las básicas, que nos da una señal de que hemos violado algún principio, hemos dañado a alguien, hemos dañado a nosotros mismos. Entonces es una señal de que lo hemos hecho mal. Pero, como tú dijiste, hay diferentes factores, porque a veces no lo estamos haciendo mal, pero sentimos culpa. Entonces, la culpa tiene una connotación muy especial y es de que reparemos el daño, que nos disculpemos, que nos lleva a tomar una acción para reparar esas consecuencias negativas que entendemos que hemos llevado. Entonces, como hemos fallado, duele. Así es. Muchas veces los vemos en diferentes situaciones, entornos o lugares. Por ejemplo, en mi caso lo veo mucho en adicciones, cuando pasan esas situaciones de que la persona está cambiando, está haciendo su vida diferente, viene mucho la culpa. Y algo que siempre digo es, vamos a cambiar la culpa por arrepentimiento, porque la culpa nos lleva mucho a autocastigarnos, a sentirnos mal, a darnos esos latigazos en la espalda y culparnos, como bien dice, mientras que el arrepentimiento nos invita más a accionar, a pedir disculpas, a reparar relaciones que se dañaron, a hacer cambios positivos. Entonces siempre invito más. Cambiemos esa palabra, que es fuerte y muchas veces nos hace quedarnos envueltos en el dolor por estoy arrepentido de esto que pasó. O sea, que reflexiono y acciono en torno a lo que entiendo. Correcto. Muy bien. Mira, eso del autojuicio no lo quiero dejar porque tenemos que saber que viene de un juicio que yo me hago. Y como vamos a hablar de un contexto como las mamás que estamos llenas de culpa, como las personas que lo han perdonado y no han hecho tan grande, pero sus heridas del pasado le laceran todavía en este momento, es algo hasta cierto punto autoimpuesto. Es un autojuicio moral. Entonces podríamos decir que la culpa llega a recordarnos o en los momentos que estamos accionando en contra de nuestros principios es como una voz de alerta, nuestra conciencia. Pero también puede llegar a boicotearnos cuando lo estamos haciendo bien, cuando estamos progresando. Claro, sí, porque como decíamos, nos acostumbramos tanto a un mismo ambiente que cuando intentamos cambiar, hacer algo diferente, aunque sea positivo, nos sentimos mal. O sea, a veces no nos sentimos ni siquiera que merecemos, por decirlo así. Ahí el Que merecimiento. merecemos esto, que somos capaces, que podemos, que necesitamos hacer eso para mejorar y viene la culpa, porque viene muchas de creencias que tenemos relacionadas con nuestra familia y uno comienza a pensar, pero ay, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, y de verdad yo necesito hacer esto. O sea, uno hasta lo duda y eso viene con la culpa. Cuando tú te sientes culpable, tú te llenas de dudas y yo debería hacerlo, pero yo no debería comprar ese pasaje a pesar de que yo me la he pasado trabajando, porque yo mejor con eso hago otra cosa, arreglo la nevera, por ejemplo, como que en vez de nosotros priorizarnos en ciertos momentos, pensamos más en los demás y por eso muchas veces viene la culpa. Sí, esa priorización de esas personas externas, porque a veces tú dices, ¿y cómo yo voy a, no sabiendo que es autocuidado, si fulano X, si fulano necesita tal cosa? Y más las mujeres que tenemos en nuestra psiqui la necesidad
cultural, yo diría, de cuidar y de Cuidar. resolverle a nuestras personas más cercanas. Muchas veces en los hogares, yo lo hago, eh, llegó un tiempo que yo no me compraba ni un pintalabios para mí, porque yo decía, bueno, ahora mismo yo no puedo comprarme un pintar, y realmente yo podía, pero mi prioridad eran mis hijas y las cosas de la casa, y esto y aquello, y siempre poniendo todo lo demás antes que a mí. Y Yesenia, Y lo que sentía era culpa. Y si me lo compraba, me sentía mal. ahí Ay, no. Y venía. hasta lo devolvía. No, tú O no lo si ibas a o si disfrutar. lo compraba, déjame comprarlo de menos costo, porque este está muy caro. Cuando Correcto. realmente yo no, hay un tema con el asunto de me lo merezco, que no es que estamos mandando a derrochar, claro que no, porque hay gente que se excede con el me lo merezco, Ujú. sino que realmente sí uno se merece darse premios, reconocerse, valorarse con agados, Cuidarse. con cuidados, que no es solamente el sacrificarse constantemente Correcto. por los demás Claro, para porque después sentir culpa. entendemos que el sacrificio es virtud y muchas veces que el autocuidado está mal y por eso vuelvo, es que es un autojuicio que nosotros hacemos y tenemos que saber cuál es esa voz interior que nos está juzgando, porque volvemos, mujeres, madres, realmente tenemos más de lo que podemos en estos momentos y estamos haciendo lo mejor que podemos en muchos de nuestros Claro. roles. Entonces, es tener una mirada autocompasiva o sentirnos culpables o entender lo que nos pasa, ¿verdad? Que estamos, no es como nuestras madres en la casa, no, o sea, estamos llenas y con las redes sociales que nos mandan destellos de que el mundo está súper bien y mi mundo está ricamente y hermosamente caótico, se vuelve complejo y nos cargamos de culpa. Sí, así mismo es. Tú sabes que viendo el caso, como comentaba Yesenia, cuando comencé a trabajar, yo me llenaba de culpa, porque antes no trabajaba, comienzo a trabajar, y entonces me di cuenta que una mujer tiene diferentes roles. Yo soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, tengo muchos roles. Sin Y embargo, también eres mujer. exactamente, también soy mujer. Exactamente. Cuando sacaba un tiempo para mí, fuera del trabajo o de mis otros roles, venía la culpa. Claro. De verdad yo tengo que coger este tiempo para mí, yo tengo que salir con mis amigas, yo tengo que hacer, hasta irme para el salón y darme 5 horas, era culpable porque yo decía, no, yo tengo que estar con mi hija porque trabajo, antes no. Entonces fíjate cómo la culpa viene de diferentes formas. Y no significa que lo estás haciendo mal, simplemente estás ante un cambio, te está dando una oportunidad profesional que te la mereces Exacto. y que la sociedad, todos tenemos un rol que jugar en la sociedad, más en salud mental. Claro. Entonces, tenemos que conciliar esos roles y saber que no vamos a sacar 100 en todo y perdonarnos por eso, porque no es posible ser perfectos en todos los roles. Pero esto aparece en muchísimas otras cosas. Asimismo, porque quizás hay gente que progresa y abandona, se educa y ya donde nació, en el campo, en el barrio o la familia se queda atrás. Entonces sentimos que realmente no tenemos temas de conversación y es así. Sentimos culpa, pero no podemos sentir culpa de crecer, de evolucionar, de ser una mejor persona, de poner límites, que hay un episodio buenísimo de poner Sí. límites. Óyeme, no hay cosa que da más culpa cuando tú siempre eres sí para los demás y comienzas a decir, no, espérate, vamos a balancear esto. Y comienzas a poner tus no bien colocados. Ujú. Mira qué importante Nancy y Yesenia, ahora que Nancy mencionó sobre el poner límites, tuvo un caso sobre los límites, era una paciente que se encargaba de todo con la familia, pero estaba súper, súper estresada, hasta que fuimos viendo cómo ella podía aprender a decir no, y en el episodio hablamos un poquito de eso. Sin embargo, ese decir no y ese decir no puedo o priorizar sus cosas, le causaba una culpa terrible, o sea, se sentía súper mal y ni siquiera me decía, es que no, que yo tengo que hacerlo, aunque yo deje de hacer mis cosas. Yo tengo que ayudar a mis padres, yo tengo que estar para mis hijos siempre, yo tengo que estar para mi esposo, yo tengo que estar para mi familia. Qué carga tan fuerte. Exacto, y lo mío yo lo dejo.
pero no estaba siendo ni siquiera feliz ni se sentía bien. Ahí comenzamos a trabajar de que esos roles hay que equilibrarlos. Todos se merecen un equilibrio. No podemos, como bien dijo Nancy, tener 100 en todo. Ni podemos nada más apoyarnos en una sola cosa. Ok, yo voy a ayudar a todo el mundo y me voy a abandonar a mí. Vamos a hacer un equilibrio entre todos esos roles y trabajar esa parte de la culpa de que me lo merezco o no tanto me lo merezco, lo necesito para mi bienestar y mi tranquilidad y poder así entonces estar mejor para otros. Mira, y en ese mismo orden, voy a dar otro ejemplo diferente, que es algo que pasa a las personas que son sobrevivientes de catástrofes, de eventos naturales. Y es que, por ejemplo, en el caso de Yeset, que tuvimos en este año, esta tragedia a nivel nacional, donde muchas gentes veíamos esos testimonios y nuestras programaciones hacen que venga la culpa en un momento en que somos víctimas también. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque buscamos explicar por qué pasó y nos quedamos ahí rumiando por qué ella sí o él sí y yo no. Ese sentimiento de justicia que quizás todos debemos morir y son programaciones inconscientes, porque la culpa responde a muchos patrones que tenemos inconscientes de que, cómo nos dijeron que deben ser las cosas. Entonces, esa parte de la responsabilidad, de la autoexigencia y la famosa necesidad de control que al final hay. ¿Y si yo no la hubiera invitado? ¿Y si yo tal cosa? Pero la verdad es que el y si nunca lo vamos a saber de anticipación. O sea, no podemos adivinar el futuro y cuando estamos tomando una decisión de invitar a alguien a pasar un buen momento, no estamos haciendo nada malo y después nos cuestionamos y nos autojuzgamos y a veces demasiado severamente con respecto a esto. Hace atrás hablaba sobre la responsabilidad y sobre la culpa, y ahora que Nancy menciona sobre el caso de Yeset, yo creo que es un buen momento para poner la diferencia que hay entre culpa y responsabilidad. Mira, la responsabilidad, como la entendemos, hay dos acepciones que a mí me gustan de la responsabilidad. Acepción número uno, cumplir con mis deberes, mis compromisos, lo que yo he asumido. Y número dos, es esa habilidad de responder ante lo que me pasa. Y en inteligencia emocional lo vemos desde esa mirada. Entonces, son caras de una misma moneda, porque cuando yo me asumo de manera correcta, cuando yo elijo qué respuesta voy a dar a una circunstancia, si no lo hago bien, está la cara de la otra moneda, que es la culpa. Entonces, ¿qué me dice? Que no fui lo suficientemente responsable, que no cumplí con el código, pero la pregunta importante, ¿con el código de quién? ¿Con el código de mi crianza? ¿Con el código de la sociedad? ¿Con qué código yo me estoy juzgando? Porque cuando estoy en culpa, me pasé por un juicio, me juzgué y me declaré yo misma culpable. Correcto, igual así mismo lo veo. La culpa es más como una emoción que viene a raíz de un sentimiento. O sea, yo hice algo, me siento culpable, pero bien como dice Nancy, ¿dónde hay una regla que dice que porque yo no llegue a las 5 a mi casa, soy culpable y me tengo que sentir culpable? Mientras más que la responsabilidad, si es algo que debo hacer a raíz de algo. Yo tengo una responsabilidad con mi trabajo, yo tengo una responsabilidad de llegar a una hora. Ahora, si yo salgo de mi trabajo a las 10 de la noche y me siento culpable porque salí temprano, yo tengo una distorsión, o sea, no hay una relación coherente. Me estoy sintiendo culpable por una emoción, un sentimiento que tengo o una creencia de que tengo que darlo todo. Y una combinación que quiero decir es también, acuérdense que la culpa nos invita a hacernos responsables. Sí. Entonces, esa es otra forma de ver esto. O sea, la culpa, te digo, asúmete y hazte responsable de esas consecuencias negativas que tú entiendes que has generado. Entonces, también eso es un vínculo que la culpa, bien tratada, nos lleva a la responsabilidad. Porque si no puedo hacer nada y no me puedo hacer cargo, la culpa no es el sentimiento que va ahí. Porque la culpa es una invitación a reparar el daño. Una vez lo reparo, paso la página y no me quedo rumiando la culpa de manera perenne. Tenemos algo que hicimos en la adolescencia y hoy lo latigamos. Entonces, ahí la culpa no funciona como debería. Exacto.
Entonces, hasta este momento podemos ver que la culpa es una emoción que nos llama a capítulo cuando estamos accionando de una manera opuesta a lo que nos han enseñado en nuestro hogar, nuestros principios, nuestro ambiente. Entonces, pero también, viéndolo desde la otra moneda, también puede llegar en los momentos cuando nos estamos desarrollando, cuando nos estamos superando, como un intento de nosotros mismos boicotearnos. Entonces, Nancy, en estos momentos, Nancy y Patricia, cuando llega este sentimiento de culpa en los mejores momentos de nuestras vidas, lo estoy haciendo bien, pero siento que los muchachos del barrio no están progresando, me siento mal porque yo sí, ellos no, soy una buena mamá y estoy haciendo lo mejor que puedo, pero aún así siento que no soy una buena mamá. Y todas esas cosas que hemos hablado, cuando llega este sentimiento, hacernos, hacernos sentir mal, ¿qué estrategias saludables ustedes recomiendan para mejorar? Mira, todo tema emocional comienza por reconocer lo que estoy sintiendo, porque lo disfrazamos. Nos ocupamos para no entrar y conectar con eso que sentimos. Entonces es darme cuenta que estoy sintiendo culpa y que la culpa, puedo hacer algo con esto. O sea, ¿puedo dejar de trabajar? No puedo dejar de trabajar en este momento. Entonces comienzo a armonizar. Me doy cuenta, trabajo, conecto con esa emoción, escucho lo que me dice la emoción y luego puedo, en vez de reaccionar o rumiar, elijo, como el arrepentimiento, como tú dijiste, ¿qué puedo hacer? Exacto. Asimismo, pienso también preguntarnos de dónde viene esa culpa. ¿Viene porque algo de verdad me hace sentir mal, algo que es internamente mía, o una culpa externa que fue puesto por los demás, por la sociedad, por la familia o cualquier otra persona? Entonces, a veces sentimos culpa porque muchas veces incluso está con el éxito. A los 30 años tiene que estar casada, tiene que tener un hijo, una casa y todo eso. Entonces, preguntarnos, ¿de dónde viene esa culpa? ¿Es mía o es impuesta por otra persona? Y tratar de ver si realmente tiene que ver con nosotros internamente. Y algo chulísimo es que no solamente es con la culpa, es tratarnos con compasión. Es trabajar con ese diálogo interno que te juzga, que te machaca, que te dice no eres buena madre, no está, ni estás siendo buen profesional, ni estás siendo buena madre, ni estás siendo buena hija. No, un momento, Tanibol, mí misma. Vamos a hablarnos, vamos a hablarnos con más compasión. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy en un momento en que la sociedad le exige muchísimo a las mujeres y a las personas. Estamos viviendo una época donde todo está demasiado rápido, como hablamos también en otro súper buen episodio. Y entonces comienzo a trabajar con el diálogo conmigo mismo, en un diálogo más noble, más compasivo, a veces como si te estuviera hablando a ti Claro. en vez de a mí, o a ti que eres mi amiga, son mis amigas. Entonces te hablo con ese amor y esa compasión y eso puede hacer un cambio interesantísimo. Y algo importante también es preguntarnos, ¿esta culpa o arrepentimiento, como lo hablé, me ayuda a crecer como persona o solo me estoy castigando por algo que no es impuesto para mí? Porque sí, muchas veces podemos cometer errores y entonces nos invita a crecer. Mira, no terminé un trabajo, no terminé un curso, me siento culpable, estoy arrepentida, déjame comenzarlo nuevamente. Y es una culpa que me ayuda a crecer, la veo desde el crecimiento. Pero ya cuando hablamos de una culpa que me hace nada más castigarme, quedarme en esa rumiación, entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo verlo desde una parte de crecimiento que me ayude a avanzar de eso que me arrepiento o que me siento mal? Cuando hablabas, Nancy, de hablarnos como le hablaríamos al otro, me llama mucho la atención esto porque solemos ser, cuando estamos aconsejando a alguien, hacerlo con mucho amor, desde la plataforma del amor, orientarnos. Entonces es una muy buena estrategia de hablarnos como hablaríamos a la otra persona empáticamente, con amor, a la hora de decirnos, oye, lo hiciste mal, pero puedes mejorar. No es momento de quedarte en ella. Y yo me pregunto,
¿Cuándo ustedes sugieren que una persona debe buscar ayuda de un profesional de la salud? Cuando esta culpa está haciendo tanto daño, ¿en qué momento ustedes sugieren que la persona debe buscar ayuda de un profesional de la salud? Mira, si esto te está afectando en cualquier plano funcional, si los pensamientos te agotan porque te quedas en esos sentimientos, si esto no te deja avanzar, o sea, Exacto. en todas las áreas en que esa culpa no me deja avanzar, funcionar de manera adecuada, es una voz de alerta. Claro, así es. Muy bien. Entonces, hoy aprendimos que la culpa no siempre es enemiga, que puede ser una señal de que estamos avanzando, de que estamos prosperando y eligiendo con más conciencia. Así Así es. es. La culpa, como tú bien has dicho, aparece a veces cuando nos estamos cuidando. Entonces tenemos que decir, mí misma, muy Ujú. bien, te estás cuidando, te estás dando, solamente desde el balance y desde el amor propio puedes cuidar a otros y amar a otros. Y como bien mencionamos, si la culpa persiste y nos hace sentir no podemos ser funcional, nos limita, es bueno buscar ayuda. La culpa sabemos que no se va de un día para otro, pero sí se trabaja y nos ayuda a entonces a verla desde un entendimiento que nos ayuda a seguir adelante. Pues este episodio ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos. Si te resonó, compártelo con alguien que esté atravesando un proceso de cambio. Y recuerda, sentir culpa no significa que estás mal, significa que estás moviéndote. Hasta una próxima.